Vamos a analizar un ejemplo en el cual queremos encontrar los extremos de la función con una condición que es el recorte del dominio. El dominio que me interesa, la parte del dominio que me interesa es x entre 0 y 3 e y entre 0 y 2. Pero primero busquemos los puntos críticos si es que tiene esta función. Entonces, derivamos respecto de x, nos da 2x menos 2y igual a 0. Y menos 2x más 2 igual a 0, que es la condición necesaria para encontrar los puntos críticos. En la segunda ecuación vemos que x tendría que valer 1, reemplazamos en la primera ecuación, me queda 2 menos 2y igual a 0, entonces y también vale 1. Vamos a ver cuál es la naturaleza del punto en 1, 1. Entonces vamos a recurrir al método de las segundas derivadas, armamos el hessiano, las derivadas respecto de x dos veces es 2, respecto de y es 0 y las cruzadas me dan menos 2. Con lo cual el valor del hessiano es menor que 0, quiere decir que en el punto 1, 1 y la imagen de 1, 1 hay un punto silla. La imagen de 1, 1 si reemplazamos en la función x e y por 1 nos va a dar 1 también. Entonces, en el punto 1, 1, 1 hay un punto silla, como ustedes pueden ver en el gráfico. Veamos ahora en este recorte del dominio cuáles son los valores mínimos y máximos que toma la función. Para eso debemos analizar en cada uno de los bordes de la función para poder decidir cuál es el valor mínimo y cuál es el valor máximo. En la curva 1, y vale 0 y x varía entre 0 y 3. Entonces tendríamos que la intersección entre ese plano y igual a 0 y la superficie es x cuadrado. En 0, 0 vale 0. Y en el punto 3, 0 valdría 9, ¿verdad? O sea, estos son los puntos mínimos y máximos en la curva de intersección entre el plano igual a 0 y la superficie. En la curva 2 vemos que x vale 3, entonces tendríamos la función f de 3y, con y que varía entre 0 y 2. Eso nos da 9 menos 6y más 2y igual a 9 menos 4y. Analicemos en el punto 3, 0, esto nos da 9, y en el punto 3, 2 nos daría 1. Estos son los puntos mínimo y máximo en la curva que es intersección del plano x igual a 3 y la superficie. Vamos a la curva 3, ahí vale y vale 2, entonces tendría f de x2, reemplazo en la función y por 2 y me queda x cuadrado menos 4x más 4. Esto se puede escribir de otra forma, ¿verdad? Se puede escribir como x menos 2 al cuadrado. Y acá vemos que en x igual a 2, esta función, que es una parábola, tiene su vértice. Y como es creciente, en ese punto va a ser el valor mínimo de la función. Entonces, f en 0,2 me da 4 y f en 2,2 me va a dar 0, que es el valor mínimo. Por esa razón no voy a analizar en el punto 3,2. Y en la curva 4, x vale 0. Entonces tendríamos que analizar la función en 0y, hacemos x igual a 0 y nos queda la función 2y. En el punto 0, 0 esto vale 0 y en el punto 0,2 esto vale 4. Si vemos todos los puntos mínimos y máximos que alcanzan los puntos frontera, vemos que el f en 0, 0 tiene un mínimo y en 3, 0 tiene el valor máximo que es 9. Y en el punto 1, 1, 1 tendría el punto silla. Estos serían los mínimos y máximos absolutos de esta superficie en ese recorte del dominio. El segundo ejemplo que vamos a ver está referido a una función de 3 variables independientes con una condición x más y más z menos 6 igual a 0. Esta sería la condición, es decir, g de x y z igual a 6 o igual a 0. Muy bien, vamos a hacerlo por dos caminos. En primer lugar, vamos a
despejar una de las variables de la condición y la vamos a reemplazar en la función. Entonces nos va a quedar una función que la voy a llamar f asterisco porque es otra función y va a depender de dos variables nada más. Esta función nos quedaría x cuadrado más y cuadrado más 6 menos x menos y al cuadrado, y de esta función voy a encontrar los puntos críticos. Entonces resuelvo las derivadas, las derivo respecto de x y de y. La primera derivada respecto de x me daría 2x más menos 2 por 6 menos x menos y, igual a 0, que es la condición necesaria para la existencia de puntos críticos. Y la segunda, la derivada respecto de y, nos quedaría 2y menos 2 por 6 menos x menos y igual a 0. Vamos a acomodar un poco la primera ecuación y podemos observar que las dos ecuaciones tienen muchos términos en común, por lo tanto podríamos restar ambos miembros de las dos ecuaciones y obtendríamos una simplificación. Entonces, este sistema sería equivalente a escribir la primera ecuación como está y en lugar de escribir la segunda ecuación, vamos a escribir la diferencia de ambas, que sería 2x menos 2y igual a 0. De esta segunda ecuación podemos deducir que x es igual a y. Entonces, con este resultado podemos volver a la primera ecuación reemplazando x por y o y por x y nos quedaría 4x más 2y menos 2 igual a 0, que es 6x igual a 12. Entonces, x vale 2. Si x vale 2, y también vale 2 porque son iguales, y el valor de z lo vamos a calcular reemplazando x e y en la condición. Entonces me quedaría z igual a 6 menos 4, que es 2. Es decir, que en el punto 2, 2, 2, esta función presenta un mínimo con la condición g de x igual a 0. Y la imagen, es decir, el valor mínimo de la función sería 12. El segundo método que vamos a utilizar para resolver este mismo ejercicio es el de los multiplicadores de Lagrange. Entonces podemos comparar ambos métodos. El gradiente de f debería ser igual a lambda por el gradiente de g. Entonces calculamos los gradientes. El gradiente de f es 2xy más 2ij más 2zk igual a lambda por i más j más k, que sería el gradiente de g. Igualando término a término, tenemos que 2x es igual a lambda, 2y es igual a lambda, 2z es igual a lambda y la función condición x más y más z igual a 6. Resolvemos el sistema. De estas tres primeras ecuaciones podemos deducir que x es igual a y es igual a z. Reemplazamos en la condición y nos quedaría 3x igual a 6, o sea que x es 2. Si x es 2, obviamente y z valen 2, es decir que en el punto 2, 2, 2 hay un mínimo de la función con esa condición. ¿Cómo sabemos que es mínimo? Bueno, podríamos probar con otros valores de x y z que sumen 6, que es la condición, ¿verdad? Entonces la imagen de 3, 1, 2 nos daría 9 más 1 más 4, que es mayor que 12, con lo cual queda demostrado que en el punto hay un mínimo.